Bienvenidos a Familias Protagonistas, el podcast para crecer juntos conversando con expertos. Yuna, he esbozado algo de lo que estaba pasando, pero cuéntanoslo porque es cuando menos contradictorio y emocionante. La verdad que sí. Bueno, Instagram es una aplicación muy interesante en algunos aspectos y muy contradictoria en otros. Y es que una persona como yo que divulgo sobre los efectos de la pornografía en las mentes jóvenes y en los menores especialmente, resulta que me restringe la cuenta. No puedes acceder desde mi web a la cuenta de Instagram, me bloquea posibilidades, y hoy me he enterado que también me ha bloqueado para que haga un directo. Entonces, bueno, a lo mejor es eso, porque cuando yo mandaba la solicitud para entrar a tu directo, no me dejaba desde mi cuenta. He tenido que cambiar de cuenta, que es la del activismo, pues para poder conectar contigo. Bueno, pero eres una mujer astuta, siempre hay que tener un plan B. Y has conseguido entrar. Es que es curioso porque, claro, los que se dedican a hacer el mal en Internet, que efectivamente Internet puede ser maravilloso, si no, no podríamos estar haciendo este directo, ¿verdad? Pero los que se dedican a hacer el mal son capaces de llegar a nuestros hijos de la manera más impune del mundo, mientras que quienes intentamos proteger a nuestros hijos podemos tener que hacer a veces una gincana. Total. Y eso es increíble. Pero bueno, pero está genial porque ya te has medio presentado. Es que en el podcast de Familias Protagonistas nos encanta que se presente la persona porque dice mucho de nosotros cómo nos presentamos. Entonces ya has dicho algunas pinceladas, pero si quieres, junta todo para que quienes no te conocen pues puedan hacerse cargo de a quién tenemos la suerte de tener hoy aquí. Claro, pues muchas gracias por tus palabras. Más que nada, yo, bueno, llevo más de 20 años siendo docente de todas las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, universidad y adultos. Soy profesora de academia de lengua extranjera. Entonces, claro, como llevo tantos años dando clases y trabajando con niños, pues he visto un cambio brutal en los últimos años desde que hay redes sociales, ¿no? Y esto, sin ser científico, solamente observando así, ves cosas y vas haciendo asociaciones. Entonces, la mayoría de docentes de primera línea que tenemos un mínimo de sensibilidad, un mínimo de sentido común y un mínimo de observación, hemos visto pues que había un problema. Ya hace años que lo hemos detectado. Lo que pasa que últimamente pues me he documentado muchísimo de este tema en los últimos años. Entonces he constatado que mis intuiciones no eran solamente intuiciones, sino que los científicos y neurocientíficos ya han visto que esto es un problema grandísimo, que ya se detectó con la televisión cuando se hacía un uso abusivo. Ya se detectó que afectaba si a un niño le abandonaba la televisión muy pequeño, ya se detectaba que tenía efectos negativos para su cerebro, su desarrollo social y cognitivo. Pero ahora, cuando ya hay la interacción, esto ha cambiado totalmente, ha cambiado el juego. Entonces, para acabarme de presentar, nada, comentar que aparte de docente soy coach de familia y coach emocional, y también acompaño pues, familias y criaturas y jóvenes, y además pues doy charlas por todo el territorio para un poquito. Hay diferentes temas que doy, pero los que más me piden últimamente son crecer entre pantallas y criaturas y pornografía, porque son los dos temas que las familias están un poquito perdidas o desubicadas en este tema normal, porque ha sido un cambio brutal de paradigma. Y eso es más o menos lo que hago. Y nada, sobre todo soy madre, entonces tengo la perspectiva también de, aparte de ser profesional, pues tengo dos niños fantásticos de 15 y 19 años. Entonces he pasado la adolescencia con uno de ellos, en la otra estoy a la mitad. Pero claro, tengo una información de primera mano pues de sus compañeros, ¿no? de su grupo de edad, aparte de mis alumnos, que como yo soy no la tutora, sino la profe de inglés, pues me cuentan un montón de cosas que no tienen espacio donde contarlas, y resulta que me entero de cosas que a veces preferiría no saber porque son un poco realidades incómodas, pero creo que es muy importante porque esos niños están muy solos y hay que acompañarles. Y los papás y las mamás nos pensamos que están bien. Porque, claro, con cualquier otra droga, o sea, si tú tomas alcohol o tomas cocaína, hay efectos visibles en el cuerpo. Cuando tú eres adicto a la pornografía o cuando tú estás haciendo un uso abusivo de pantallas, no se nota. Estás con una pantalla súper tranquilo y desde fuera no vemos ningún problema. De hecho, Yuna, tú y yo nos conocimos en una jornada de formación y yo creo que con esa doble preocupación, por un lado como padres que nos tenemos que formar porque no estamos preparados en general para la adolescencia de nuestros hijos, pero menos para la presión social que están sufriendo nuestros hijos cuando, a pesar de que les intentamos transmitir con sentido qué es lo que está pasando,
pues tienen que ser prácticamente unos héroes para ir a contracorriente. Y luego también las dos con esa preocupación que justo en Familias Protagonistas es la razón de ser de esta fundación, de formar padres, o sea, de intentar despertar conciencias y a la vez también dar herramientas para que nadie tire la toalla, sino que se prepare mejor para afrontar este reto. Y claro, Yuna, la realidad es que tú y yo, como personas inmersas en el mundo de adolescentes, no solo como madres, sino especialmente en el aula, porque las dos damos también formación de afectividad y sexualidad, vemos que el impacto de las pantallas es escalofriante. O sea, que se han disparado las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, las autolesiones y el suicidio, que no se habla y es espectacular lo que está pasando, ¿no? Que tienen graves problemas de relaciones sociales, de bullying, de sexting, de grooming, la pandemia del porno que has hablado, que hay problemas de atención, de desarrollo cognitivo, de déficit de sueño. O sea, tú ves esto y, bueno, y de comunicación con la familia, de soledad, lo que decías, ¿no? Basta ir a una escuela para tocar la soledad en la que están creciendo esos chavales. Entonces, mi punto de partida hoy, Yuna, es ¿por qué no paramos esto? O sea, nos falta información a las familias, tenemos miedo a ir contracorriente. O sea, ¿qué está pasando cuando esto es tan evidente? O sea, que tú decías, los datos científicos ya son incontestables y demoledores, pero es que nosotros mismos lo estamos tocando. ¿Qué pasa con las familias? Eso, nos falta información, tenemos miedo, ¿qué es lo que pasa? Ah, yo creo que es multifactorial como la mayoría de cosas, pero creo que la mayoría no tiene la información correcta y no sabe lo grave que es, porque si lo supieran, no estarían de brazos cruzados. Hay otras familias que están un poquito desesperadas porque no saben cómo, no tienen como un paso a paso de qué hacer. Se les va un poco de las manos y lo ven, ¿no? O sea, a lo mejor su hijo o su hija pasa mucho rato en pantalla, pero tampoco saben qué hacer y también ven que está normalizado, porque en los medios, en todas partes, sale que todo lo que es tecnológico es positivo, es educativo, es el futuro y es normal y pues, siempre ha habido cambios. Entonces, hay como mensajes ah, mezclados, ¿no? Y como que a veces tenemos una intuición interna, pero esa vocecita no le hacemos demasiado caso. Pero sí que es verdad que muchas familias, en Cataluña, en 2023, en octubre, salió un documental que se llama Generación Porno. Y eso pasó al mismo tiempo en Cataluña y en el País Vasco. Y hubo una reacción social muy grande de alerta, de decir, hasta aquí hemos llegado. Yo ya tenía la intuición de que algo pasaba, esto es la confirmación de que no vamos bien, ¿no? Porque eran por primera vez un documental de niños hablando de qué pasa. Normalmente son expertos que dicen, bueno, este experto a lo mejor tiene unos datos muy terribles de niños, pues pobrecillos, que están fatal, pero mis hijos no, y en mi entorno eso no pasa, ¿no? Entonces, claro, tú ves unas estadísticas muy curiosas. En España, yo he ido a Madrid, he ido al País Vasco, he ido a muchísimas poblaciones de Cataluña, he ido a muchos sitios y cuando doy las charlas, nunca son los hijos de la gente que viene a escucharme. O sea, hay un 90%, o sea, 9 de cada 10 universitarios piensa que la sexualidad es exactamente lo que se ve en la pornografía de hoy, que es muy violenta, por cierto. Hay papás, ¿no?, de nuestra edad que no saben lo violento que es el porno actual porque se recuerdan el porno de antes o cuando ellos miran porno, el algoritmo sabe que son adultos y les presenta cosas un poquito agradables de ver. Pero a los niños les pone cosas muy gores y muy violentas. 88% de violencia contra la mujer, de migración. Bueno, es horrible. Entonces, claro, estamos hablando de un porno que no es el que tenemos en mente. Pues, bueno, que los niños vean porno es normal porque por edad en algún momento tendrán curiosidad, pero no saben exactamente a lo que están expuestos y a la edad que están expuestos y con la cantidad de horas. Porque una cosa es ver una película de este tipo una vez al mes, digo por decir algo, cuando tienes 14 años, que es muchísimo, pero es que los niños tienen acceso a esto cada semana, cada día. O sea, es en demasiados sitios. Desde edades mínimas, o sea, que hay chavales que, o sea, dicen, no, la edad de acceso a porno, ya 8 años la gente se lleva las manos a la cabeza. Hace poco en una escuela me decían los de 9, eso tienes que decirle a ese que desde los 6 está hasta aquí. Y yo decía, vale, pues esto Es es lo una que hay, ¿no? charla que di en Girona a una familia, vino asustadísima porque era una familia muy consciente, que no hacían pantallas en casa, que eran muy presentes, que pues, estaban mucho con los niños, los llevaban a la naturaleza, todos los elementos protectores que te puedas imaginar. Y vino esa familia asustada porque su hijo de 5 años llegó a casa y le dijo que su mejor amigo le había dicho que probara con su hermanita de 2, de que hiciera una cosa que le encantaría, y era que le chupara lo que nos imaginamos. Entonces, ah, el niño dijo que eso era genial. Entonces, o sea, el amigo se lo creyó, fue a casa y por suerte, antes de probarlo, con la hermana de 2 años, lo comentó a los padres.
dijo, mira, me han dicho que esto va a ser la leche, ¿no? Entonces, los papás se quedaron patitis, o sea, no sabían reaccionar, se quedaron en shock. Entonces, no sabemos si el compañerito vio algo, le contaron, porque a veces es el juego simbólico. O sea, el problema es que estamos en edades muy sensibles en que los niños quieren imitar a los adultos. Quieren imitar, jugar a médicos, jugar a mamás y papás, que es lo que hacíamos cuando éramos pequeños. O ahora, si yo veía películas de vaqueros, porque mis abuelos siempre veían esas películas, pues yo cuando jugaba con mis primos jugábamos a vaqueros, porque es lo que yo veía. Entonces cogíamos una pistola y piñol, piñol, o sea, cualquier tontería, pero es lo que yo había visto. Todo el rato disparaban, pues yo también quería disparar y ser un campero hombre, porque era mucho más divertido porque iba a caballo. La mujer estaba en casa diciendo adiós, cariño y tal. Y en cambio el vaquero hombre iba ahí a caballo, hacía cosas muy emocionantes. Yo quería hacer eso. Entonces con mis primos jugábamos a eso, porque como yo era mayor les decía que jugar, porque ellos estaban aburridos y yo les proponía juegos. ¿Y qué les proponía? Pues lo que yo había visto en las películas. Entonces, si Superman hubo una época que me encantó, pues todos íbamos a volar por el jardín y eso hacíamos. Hubiéramos visto porno con la tablet del primo y hubiéramos imitado eso. Por eso, en Barcelona hubo una cosa curiosa, que es que la policía detectó que una niña de 8 años estaba creando contenido en YouTube pornográfico, vídeos pornográficos, con 8 años. ¿Qué pasó? La policía lo estuvo investigando y dijo, Dios mío, la están explotando, la familia, terrible, vamos a hacer una intervención. Cuando vieron todos los datos y se preguntaron a la familia no sabía nada. La familia no sabía que su niña estaba en su habitación creando contenido con una tablet. Porque la gente Fíjate, dice, Yuma. no, yo móvil no le he dado, pero le he dado una tablet. Y dices, vale, pues si no le has dado. Y encima con control parental, pero es que la gente se piensa que el control parental realmente es un escudo infalible. Eso no es así. Entonces yo creo que tenemos la información incorrecta. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa niña creó eso? Porque le preguntó a sus primos. O sea, muchos niños de 8 años quieren ser, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? No te dicen médico, policía, algunos sí, pero hay muchos que dicen, quiero ser famoso, quiero ser rico. Es una cosa nueva que antes no pasaba con mis alumnos y ahora pasa con una cantidad de alumnos demasiado grande, de familias que, claro, el tipo de alumno que yo tengo, pues acá me Medina privado, pues son familias de clase media alta con ¿no? con una cultura, con estudios universitarios, padres formados, o sea, gente mínimamente. Entonces, no es un tema de dices, bueno, es que los padres son ignorantes, no saben más, ¿qué vamos a hacer? No, son familias preparadas, con niños que tienen muchas oportunidades y a la vez una desinformación brutal. Y también, como los padres usan las redes de una forma, se piensan que sus hijos las van a usar igual. O sea, yo las uso, imagínate, pues para formarme, para tal, para conectar con gente que está lejos, para conectar con mis amigos de América, pero en cambio, mis hijos no lo usan igual y tenemos que saber que el algoritmo les va a intentar llamar la atención porque el negocio de las redes sociales es cuanto más minutos te pasas tú, más gano yo. Y han detectado que si van a buscar los menores, les pueden arrancar unas 5 o 6 horas al día. Que a ti y a mí no nos van a poder arrancar porque estamos ocupados o nos dedicamos a esto o si tenemos un trabajo fuera y familia, no tenemos 6 horas para dedicarle a redes, a no ser que no durmamos. Entonces, ¿qué pasa? Que están consiguiendo porque han pensado, ¿cómo ampliamos el mercado? Pues lo vamos a ampliar con los menores. Y eso tenemos que saber que las redes sociales van a por nuestros niños. Eso es así. Y hay que saberlo. O sea, es una cosa potencialmente muy buena porque tú y yo no podríamos hacer este directo, ¿no? O sea, no podríamos ver esta entrevista fácilmente con nuestras agendas y tal. A lo mejor tardaríamos mucho más en reunirnos y en cambio lo podemos hacer. Entonces, es una herramienta fantástica para la gente adulta y profesional y formada y con un cerebro desarrollado. Pero para los niños es otro tema. Claro, y fíjate que con esta anécdota que contabas, que me encanta porque es muy gráfica de lo que hay veces que pensamos que a mi hijo no le pasa porque lo tengo protegido, a tu hijo a lo mejor no le pasa, pero al compañero de al lado sí. Y hay algo fundamental en ese chaval, que es que cuando cuando llegó a casa, pudo hablar con unos padres que estaban en casa, que el chaval está acostumbrado a contarle esas cosas a sus padres, y entonces el primer filtro parental fueron sus propios padres. Yo estoy pensando ahora, de cara a estas vacaciones que empezamos, ¿no? A este verano, que especialmente los que tenemos hijos preadolescentes y adolescentes, hay veces que a mí hay una frase que me da mucha pena, ¿no? Que es, ¡buah! Es que prefiero que tengan colegio. Porque para estar aguantándolos en casa y para estar discutiendo todo el día en casa, yo preferiría que estuvieran en el colegio. Y lo entiendo porque a veces es difícil estar discutiendo, pero pienso también que si nos paráramos a pensar en cómo enfocar el verano con estos hijos nuestros, no tendría por qué ser una tortura, ¿vale? Y me gustaría exprimir tu experiencia respecto a esta etapa concreta
porque, bueno, pues esto es muy involucrada en este movimiento para intentar que nuestros hijos adolescentes no tengan móvil y este público prácticamente está abocado a tenerlo, ¿no? Pienso en los que tenemos hijos en torno a primero de la ESO, que, bueno, socialmente se da por supuesto que los niños van a llegar a la educación secundaria y el que no tiene móvil va a ser un paria, ¿no? Creo que eso en parte es real y en parte es un mito. Entonces, me gustaría plantearte, imagínate que soy un padre o una madre que tengo un hijo en esa edad y que me dice, ha llegado el verano, yo quiero tener móvil. O que es un hijo que por algún motivo ha tenido que tener un smartphone en invierno, ¿no? Pues por movilidad, porque nos daba más tranquilidad. Llega el verano y el primer argumento es, papá, mamá, si no tengo móvil, no me voy a enterar de qué hacen mis amigos. ¿Qué alternativas tenemos en esa frase? Bueno, para empezar, nuestra arma más grande para cuidar y proteger a nuestros niños es ponerles límites. Esa es la cosa que ellos necesitan y lo piden a gritos. Es verdad que ahora no hay una convención social que un niño no puede llegar a la ESO sin móvil. Y casi como que para que entrene y para que tal, cuando ya le damos en verano o en sexto para que ya practique y para que no sea el último, ¿no? Ese miedo que tenemos algunas familias o que tienen algunas familias a que nuestro hijo sea el último. De hecho, es al contrario, es un factor protector no darle a nuestro hijo el móvil como muy pronto a los 16 años. Y si le das a los 16 años, que es una edad muy vulnerable, le tendrás que dar con muchos controles parentales, con muchas normas, que no se lo lleve al dormitorio, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de expertos que han estudiado el tema lo que piden es como mínimo hasta los 18 años, que hasta que sean mayores de edad. Entonces yo lo que hice con mis hijos fue decirles que hasta que no fueran mayores de edad o se compraran ellos el móvil a partir de los 16, yo no iba a hacer eso, no iba a comprarles el móvil. Entonces, al principio se van a protestar y te lo van a pedir más de un día, pero habrá un punto en que sabrán tu respuesta. Entonces, eso es una táctica que yo hice porque me documenté y vi que los jueces de menores decían, si los papás y las mamás de España supieran lo que yo sé, todos los delitos que hay en las redes, todas las cosas que pasan, etcétera, no les darían un móvil nunca hasta los 16 años. Eso lo decía un juez de menores. Entonces, yo me estaba ya informando porque veía el problema de el enganche de móviles, tabletas de los niños de mis alumnos y de los compañeros de mis hijos, y veía que mi hijo me lo pedía con 8 o 9 años y me lo estaba pidiendo como, pero es que mis amigos ya tienen. Entonces, vi el problema, estudié qué problemas pasaban en Internet y a partir de ahí lo que dije es que, bueno, mi decisión era tajante, tajante. Lo que pasa ¿qué pasó? Que yo aguanté con mi hijo mayor hasta los 13 y medio. No aguanté el plan que me había propuesto que a los 16 él se comprara el móvil. ¿Por qué? Porque en ese momento, hace unos cuantos años, pues no había otros padres que pensaban como yo. Yo intentaba hablar con las familias del colegio, nadie le interesaba. Las salas que yo proponía, nadie le interesaba. Pero por suerte, después de que saliera en Cataluña y en el País Vasco la docuserie Generación Porno, que ahora creo que se puede encontrar en Amazon Prime y en muchos sitios, pero tú pones en internet porno a 2 clics y encuentras el documental. Entonces, gracias a esto se desencadenó un movimiento que se llama Adolescencia Libre de Móviles y que inició en Barcelona, en el barrio de Poblenou. Entonces yo, cuando salió en prensa esta noticia, el 3 de noviembre, creamos un grupo también en Girona, que es donde yo vivo, para hacer otro grupo. Digo, a ver si habrá como unas 50 o 100 personas en Girona que a lo mejor también estén preocupadas por lo mismo. Yo llevo 10 años con esto, 12 años, y no había nadie conmigo. Todo el mundo me decía que era una exagerada, que los móviles no eran tan malos, que Internet total no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y mis datos eran lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que entro en este movimiento, creo un grupo en Girona y no son 50 100 personas, se unen el mismo día 2.000 personas. Bueno, de hecho, se colapsó un grupo de WhatsApp que llega a 1.100 o 1.120 o algo así, y tuvimos que crear como una comunidad de WhatsApp para que cabieran 2.000 personas. Vimos que era un boom, la gente no podía entrar, no había espacio, creamos el grupo de Instagram de Piña por la Educación, etcétera, y además pasó que se circularon todo de enlaces para que nos uniéramos todos los grupos que salieron por toda Cataluña y por otros sitios de España. Entonces fue una cosa global. Y en diciembre ya estábamos todos coordinados y dijimos, bueno, en vez de cada uno hacer la guerra por nuestra parte, pues hacemos un grupo de Adolescencia Libre de Móviles Cataluña y tal. Luego nos enteramos que en Málaga también había otro grupo, que en 1000 sitios de España había otro grupo y dijimos, bueno, pues coordinamos estatalmente, ¿qué va a pasar? Y de hecho nos conocimos en Navarra
por las Sí, jornadas de adolescencia libre de móviles de Navarra, que es un grupo súper sí, dinámico, súper sí. preparado, y también había gente hablando en este grupo que lo tiene todo muy claro, ¿no? Como expertos, como Miguel Ángel Martínez, que ha publicado su libro, que es una belleza, que le hiciste la entrevista, ¿no? Que es muy Sí. claro para los padres. Yo creo que ahí está el secreto. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento me sentí sola como madre, porque no había apoyo de nadie, ni de mi familia, ¿no? Ni de mi cónyuge, ni de gente que pensara como yo. Entonces, para mí el truco está en hablar con familias, hacer un grupito de padres que estén en la misma onda, porque eso es protector. Porque si tu hijo va a jugar con su amiguito, si tú no le das pantalla, pero su amiguito sí tiene barra libre de pantallas, todavía va a tener más ansia porque en tu casa no lo tiene la barra libre. Entonces va a mirar porno en casa del amigo, en el pijama party, etcétera. Digo porno y cualquier contenido inapropiado, que hay mil. O sea, el porno es uno de los problemas, pero no es el único. Hay vídeos de autolesiones, comunidades de autolesiones, niños de 10 años que han visto como en directo le cortan la cabeza a alguien y muere en directo. O sea, son cosas que son escalofriantes. Entonces, creo que la manera para mí es juntarte con estas personas. Si no encuentras nadie en tu escuela o en tu barrio o en tu comunidad o en tus amigos, puedes entrar a adolescencialibredemóviles.es. Si están en Cataluña, Adolescencia Libre de Móviles, en catalán, ¿no? adolescencialibredemóviles.cat. O sea, en cada parte de España hay un grupo, y en el que no hay la web estatal, adolescencialibredemóviles.es, y allí puedes encontrar los enlaces para contactar con tu provincia, con tu ciudad, con tu barrio, si es una ciudad grande. Entonces, allí puedes encontrar como tu tribu de gente que piensa como tú, y te vas a dar cuenta que a lo mejor en tu colegio, que tú no lo sabías, una mamá a la que tú no habías saludado porque no habías coincidido, pues resulta que piensa como tú, y ahí te puedes aliar. Y eso es la gran diferencia, porque cuando estás solo, como me pasó a mí, es más difícil, ¿no? Porque sientes como que vas a encontrar el mundo, que los expertos que invitan a la televisión a menudo dicen que si se hace un buen uso no pasa nada, cuando no se puede hacer un buen uso de redes sociales cuando eres menor de 16, no se puede, es imposible. Entonces, decir que un niño de 4 años va a poder beber de una boca de incendios, y no se va a salpicar, no es posible, como dice Catherine Lecuyer. O sea, hay cosas que son imposibles, como que una guerra sea pacífica. Pues es imposible hacer un buen uso de la pornografía o de las redes sociales cuando eres menor. No se puede. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Sabes a mí también que me ha ayudado mucho y que estoy intentando promoverlo mucho con los padres? Porque has hablado de otra pega que se suele poner, ¿no? Que es si yo no les doy la opción en casa, van a tener curiosidad, por ejemplo, con la pornografía y lo van a hacer fuera. Yo tengo un reparo contra esa afirmación. Me parece que no es lo mismo prohibir que acompañar en explicar el sentido que tiene la decisión que has tomado, porque cuando uno percibe que algo es malo para ti, por supuesto puedes caer en la tentación en casa de un amigo, pero tú tienes claro que no es una prohibición de tus padres. Una vez que está explicado muy bien cómo eso te va a destruir, ¿no? Entonces me parece que de todos esos medios informativos hay muchos que son muy buenos para verlos con ellos. O sea, ver el documental del dilema social para que vean cómo están diseñadas las redes sociales, ver con ellos el documental sobre pornografía de darle una vuelta para que vean el impacto que eso tiene en el cerebro, cómo ha destruido la vida de personas. Tú has participado hace poquito en un documental, o sea, eso te digo con los hijos y con los padres, pues si los padres de nuestros hijos no son conscientes de eso, es que a lo mejor hace falta ver juntos la serie de adolescencia y hacer un coloquio después, o hace falta ver juntos con ellos este documental en el que has participado tú, que se explica muy bien. O sea, me parece que hay que tener argumentos, que no basta con prohibirles las cosas, sino que verdaderamente ellos tomen conciencia de que se haya normalizado la droga no significa que nosotros queramos para ellos droga, y que sean conscientes también de que estamos dispuestos a partirnos la cara, a que nos lleve la contraria a los demás, incluso a que ellos a veces no nos entiendan, y les puede resultar difícil. Pero cuando entienden que es droga y que les estamos protegiendo de ello es muy diferente, me parece a mí, ¿no? Sí. Y ahí también quería entrar en un tema que quería hablar contigo, que me parece fundamental. O sea, y es que la adolescencia es la edad por excelencia para establecer vínculos de amistad. Es lo más bonito que te puede regalar la vida. Descubrir que un amigo es un tesoro. Y creo que ellos también entienden que no tiene nada que ver
una adolescencia en la que cada uno está metido en su pantalla, en la que corren los riesgos brutales de que lo que hemos vivido todos en la adolescencia, ¿no? De crisis de identidad, de no aceptar muchas veces nuestro propio cuerpo, de movidas en las relaciones entre pandillas de amigos, que ellos experimenten eso sin la presión brutal de redes sociales, ya no te digo redes, ¿eh? O sea, la destrucción que hay en grupos de WhatsApp. Mm. O sea, que Es que pensamos WhatsApp, que los papás sí WhatsApp piensan que es una red que es es inofensivo. Cuando, o la sea, verdad es que es muy mala. Es una que además los papás dicen, no, no, solo tiene WhatsApp y se quedan tan anchos. claro, solo tiene Ah, WhatsApp, solo tiene tablet. Y yo digo que no, que nuestros hijos se merecen una adolescencia en la que aprendan a tener amigos, amigos sin esa presión bestial yo creo que de, es muy de importante porque, o sea, conozco el caso, ¿no?, de una niña de 16 años que cada día se maquilla para ir al colegio. Está media hora maquillándose para que no parezca que está maquillada, ¿no? Es lo que se lleva ahora, es una tendencia ahora nueva. Y todas las amigas hacen lo mismo. Todas las amigas van de uniforme, con los mismos colores, con los mismos shorts, con el mismo tal. Entonces, cuando tú empiezas el día ya consumiendo Instagram o teniéndote que maquillar para ir al colegio, eh, exactamente qué significa eso. Ahora hay la cosmeticorexia, que ya no es la anorexia, es simplemente que tú necesitas maquillarte para salir a la calle. Hay alumnas que literalmente llevan las uñas, o sea, toda una, o sea, es como si fueran a una pasarela y van a estudiar, ¿no? Entonces, estás tan enfocado en el exterior que no te puedes enfocar en el interior. Y en la adolescencia hay unas cosas que tienen que pasar. Una, que te preguntes quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí en este mundo. Y si eso no lo puedes hacer porque estás, antes de ir a dormir, lo último que haces es mirar una tablet o un smartphone o una serie de Netflix, y por la mañana lo primero que haces antes de ir al colegio es como los adictos se toman un cigarrillo, lo primero que hacen, y los que son alcohólicos se toman un trago, lo primero que hacen. Si una persona lo primero que hace en la mañana es mirar el móvil o la tablet, es que tiene un problema, ¿no? Entonces, eso, a mí me gustaría reflexionar sobre eso, porque hasta ahora, eh, como que es complicado. Se puede decir que tienes adicción a Internet o adicción al juego o adicción a la pornografía, pero como que adicción al móvil todavía no se ha oficialmente descrito médicamente, pero todos sabemos que hay gente que tiene un uso patológico del móvil. Pero en los niños no se detecta porque lo hemos normalizado. Vemos a todos los adolescentes durante 2 horas en un banco, en un parque, solamente mirando el móvil, que no se miran entre ellos, y vestidos todos con los mismos colores y el mismo peinado y los mismos zapatos. Da un poco de susto, porque en la época adolescente, en nuestra época, pues cada uno iba a su manera, uno iba con este estilo, el otro le gustaba ese grupo de música y pues iba con un estilo grunge, el otro con un estilo rock, y era una etapa que luego te ibas probando cosas y luego, pero que cada uno experimentaba por su cuenta. Y eso estaba normalizado. Y sí que podías imitar a tu amiga, que era la líder del grupo, pero lo que no imitabas era una persona que no conoces de nada, que está en otro sitio ganando dinero porque tú la imitas. Eso es una cosa extraña que está pasando. El problema es que antes sabíamos quiénes eran los referentes de nuestros hijos, porque la música que les gustaba la tenían en su cassette, en su Walkman, en su minicadena, había un póster en la habitación, sabíamos. Ahora, ¿quién son los referentes de nuestros hijos? La mayoría de padres no lo saben. Entonces, eso es un problema, porque no sabemos a quién están copiando. Entonces, como los papás hacemos otro uso de redes sociales y no queremos pagarnos horas de un youtuber que no nos interesa o de un tiktoker que no nos interesa, pero eso está afectando la mente de nuestros hijos. Ahí hay un problema. Y yo, lo que más me ha funcionado en mi casa, primero quería lanzar un mensaje a todas esas familias que ya han dado un móvil y piensan, bueno, como yo ya le he dado, pues ya no puedo tirar para atrás. O sea, cuando tú sabes que le has dado una cosa que es perjudicial y ya tienes la información, tú puedes decir, mira, cariño, me equivoqué. Y sabes qué pasa, porque cuando tenga 30 años y se dé cuenta de lo que ha vivido, que ha sido negativo con las redes sociales, ¿cómo le vas a poder decir que en 2025, que ya se sabía, tú no rectificaste? Porque tienes que poder decir, mira, la Sociedad Española de Pediatría, o sea, no hace falta que digas eso, pero las sociedades médicas de España ya han dicho que no se debe entregar el móvil. O sea, que se tiene que usar, si quieres localizar a tu hijo, un móvil de teclas, sin internet, suficiente, o también hay un smartwatch que no tiene nada de lo negativo, ni redes sociales, ni puedes grabar y hacer ciberbullying, no puedes hacer nada, solamente geolocalizar, hacer llamadas de como 10 números y poca cosa más, despertador y no hay más. Entonces, si tú realmente quieres localizar a tu hijo, hay maneras muy sencillas. El Nokia este que tiene mi hijo vale 25 euros. Esa es la Navidad. Mi hijo de 19 años se ha pasado un móvil de teclas. Ya no tiene un smartphone, no lo quiere. ¿Por qué? Pues porque a los 17 hizo un detox, ya se sacó TikTok, Instagram,
y se desinstaló todo y también dejó de ver porno. Decidió él dejar de ver porno. Entonces, ninguna persona de su edad, que chico, había dejado de ver porno. Él lo decidió. ¿Por qué? Pues porque lo hablamos mucho en casa y se dio cuenta que eso le estaba afectando su mentalidad, su visión de las relaciones sexoafectivas. Entonces, eso él no lo quería y decidió pues no verlo más. Entonces, eso ha sido una cosa que hemos trabajado mucho en casa. Porque si tú no le hablas a tu hijo de sexualidad, tu hijo no te va a sacar el tema normalmente, porque es una cosa que se dan cuenta, hay una película, son escenas de sexo, hay incomodidad, hay tensión, y los niños son expertos en captar el lenguaje no verbal. Eso que no se dice, pero está pasando. Entonces, uy, este tema no. Entonces, ¿qué pasa? Incluso a veces algunos intentan hablar, pero los padres, ese tema no. Y aparte, como están actualizados con las cosas que ellos ven y la información que ellos tienen de lo que es la realidad sexual, ven que este debate, los pocos que lo intentan, dicen, aquí o papá o mamá está incómoda o no se entera de lo que pasa, porque no sabe ni lo que es un bukkake, ni lo que es un sugar daddy, no se entera de nada. Entonces, no me sirve como referente. Entonces, van a Google a preguntar, como los adultos, pero lo que se encuentran es el porno. Porque el porno le está buscando a los niños para hacer negocio, porque también tenemos que saber que el negocio de la pornografía ha cambiado. Ya no es como antes, vender películas o salas XXX. Ahora es, cuantos más minutos tu hijo se pase viendo pornografía, más ganan ellos, como las redes sociales. No tenemos que saberlo. Y que el porno está buscando a nuestros niños. Por eso cuando la gente dice, no, si es que mi hijo solamente está jugando a videojuegos o a la FIFA, solo le interesa eso. Pues como el porno dice, ¿dónde están los niños? A ver, ¿cómo los encontramos? Están solos en internet, eso lo sabemos. Pues vamos a ir, ¿qué le gusta? Peppa Pig, porque es pequeñito. Venga, mira lo que hace Peppa Pig y tú clicas y ves pornografía. Mira lo que hace Chase de la Patrulla Canina. El niño según la edad, de esta edad están jugando a FIFA, un enlace. Están en WhatsApp, stickers de porno lo más violento posible, como violar a una persona que está muerta, por ejemplo, ¿no? O sea, descuartizar a un bebé y violarlo. O sea, son cosas muy fuertes que esto no es una cosa que se ha hecho con dibujos animados, sino con bebés reales. O sea, es una cosa que no nos podemos imaginar. Lo que nuestros hijos ven antes de los 15 años, no nos lo podemos imaginar, porque solamente fuera adultos haciendo sexo normal, con una relación sexoafectiva, eso sería, bueno, una cosa que pasa. Entonces, claro, una familia me dijo, ¿por qué tenemos que hacer? Hacer sexo con mi marido, grabarlo y enseñarle para que diga, no, esto es lo bonito, el sexo. Y dije, bueno, no, evidentemente no. Sería un poco traumatizante ver a tus padres tener sexo. No, eso no hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer es explicarles Hablar con la edad, incluso que sea 6 años, porque él con su capacidad mental se lo va a imaginar a su manera. Y si está más desarrollado o tiene más input, se lo imaginará de una manera y si no de otra, pero se lo imaginará de la manera que su cerebro puede, sin causar trampa, porque es su propia imaginación. Entonces es muy importante que le hablemos a nuestro niño de la sexualidad antes de lo que la gente se piensa. O sea, en infantil. Y las personas siempre me dicen, pero en infantil le vamos a avanzar. No, es que se lo va a encontrar Sí, sí. en el patio del colegio. Gradualmente eso se puede hablar y además con toda naturalidad para que ellos sepan que en casa puedo preguntar cualquier cosa, porque es que se van a encontrar con comentarios de los amigos con 5 y con 6 años. El otro día en un cole les preguntaba a unos, oye, ¿pero qué hacéis? Tenían 6 y 7 años y me dicen, perreando. Y digo, pues nada. Y tampoco era un colegio que digas, fíjate, es que estos pobres chavales, es un suburbio, que están... No. O sea, y eso, si se lo pregunté yo, se lo pregunto a un compañero y lo dicen. Y como un niño busque perreando en Google, pues vamos a hacer la prueba cualquiera de nosotros de buscar y a partir de ahí, ¿no? Es que a veces no buscan perreando, a veces buscan el rey negro de los Reyes Magos. Ponen el rey negro y ¿sabes qué les sale? No les sale los Reyes Magos, les sale porno anal de una persona de raza negra. Fantástico. O sea, los niños, es que la gente piensa, no, yo ya he bloqueado las palabras que yo pienso, sexo, tal, las que yo pienso, pero esas no son las que usan porno. Yo quiero leerte una cosa porque me parece que, aunque parecerá que no, pero es muy importante. Lo que diremos en la mente no es lo que nuestros niños están experimentando. Entonces, los títulos que los niños están viendo de los títulos pornográficos son: mira cómo mi hija se gana su regalo de cumpleaños. Mira qué hago con mi hermana en la ducha. Mira, o sea, todo de cosas que les dan ideas a los niños, que ellos nunca habían pensado que su hermana tenía que excitarles, nunca lo habían pensado de manera natural. Pero si los títulos de los porno te dicen hermanastra, los niños no son tontos y asocian hermana con hermanastra. Todo el rato las categorías de porno son incesto, perversión y humillación, violencia y violación grupal.
O sea, las categorías son terribles. Entonces, claro, los títulos no son los que nos esperamos. Si bloqueamos las palabras que nosotros creemos, no estamos protegiendo a nuestros niños, porque no nos habíamos parado a pensar que teníamos que bloquear la expresión rey negro, ¿verdad que no? Nadie, ningún padre se le ha ocurrido esto. Entonces, esto pasa a veces en plena luz del día. Una niña de 7 años le dice a su abuela, ¿me dejas la tablet? Eso es, abuelita, ¿me dejas el móvil? Que pasa mucho. Para mirar cosas de los Reyes Magos, claro que sí, bonita. Y le das la tablet y le dejas que ella teclee. Nunca puedes dejar que tu niña o tu nieta teclee, porque cuando teclea, tú tienes que ser el control parental. Tú le tienes que teclear y ponerle lo que tú quieres y que ella no toque la tablet, si es que realmente le tienes que poner una tablet. Entonces, nosotros tenemos que tener el control remoto de nuestros hijos, sea la tele o sea la tablet. Porque tanto lo que yo recomiendo es que no se use tablet. ¿Qué recomiendo? Que se use una cosa que es, si realmente tiene que haber una pantalla, es una especie de DVD portátil, que tiene la medida de una tablet, que es una cosa que es así. ¡Clac! Entonces tú pones el DVD y tú en ese DVD has decidido qué dibujo animado es el mejor para tu hijo, qué programa es el mejor para tu hijo, y eso empieza y acaba. No hay anuncios sexuales, no hay nada, y no hay ninguna posibilidad de cuando tú teclees en YouTube te salga una cosa que tú no te esperas. Entonces tenemos que normalizar que darles cualquier dispositivo digital que ellos tecleen es lo más peligroso que podemos hacer. Porque no vas a mirando todo el rato que mira, incluso en este caso que la abuela estaba delante, lo que vio la niña no podía no haberlo visto. Al día siguiente fue al colegio y ¿qué te crees que contó a todas sus amigas en el patio? Tenéis que poner esto. ¿Por qué? Pues porque ver personas desnudas en general no se ve y es una cosa sorprendente y todos quieren ser el protagonista o el que sabe algo que los demás no saben. Entonces, igual que te has enterado qué tal, pues lo mismo, pero en tema digital. Tú has puesto, si pones esto, pasa esto otro, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que recomiendo que es, que es lo que me ha solucionado la vida. Cuando ya has entregado tablets o cuando ya has entregado smartphones, que es lo de tener un aparcamóviles en tu casa. Eso es, para mí, lo que nos ha cambiado la vida a nosotros, porque es el concepto de verdad que antes teníamos un fijo y cuando queríamos comunicarnos, pues sonaba y por tanto ibas para allá. Si tú estabas en el baño y sonaba y no llegabas, había 2 opciones. O esa persona volvía a llamar o se quedaba grabado el número y tú rellamabas. Había esas 2 opciones. Vale, con el móvil no hay problema porque te aparece quién te ha llamado. Por tanto, si es una cosa urgente que te llamen 2 veces, o sea, tú tienes que avisar a tus familiares, mira, a partir de ahora, cualquier cosa, me llamas porque no voy a estar todo el rato con notificaciones. Entonces, si es urgente, me llamas. Que no te escucho la primera, porque estoy a lo mejor teniendo la ropa, pues llámame 2 veces si es urgente. Y si no, cuando yo vea la llamada, te voy a contestar. Entonces, eso es una cosa tan sencilla como esta. Es avisar a tus familiares y amigos que esto funciona así. En mi caso, cuando lo propuse, mi hijo mayor, con 18 años, me dijo, mamá, pero si ahora ya soy mayor de edad, si me he sacado todas las aplicaciones, si es que a mí no, ¿para qué me voy a sacar? Y yo le propuse que no hubiera móvil ni en el baño, ni en el dormitorio, ni en el salón, ni en la cocina, y solamente para emergencias en la cocina, pero que en todas las demás habitaciones de la casa no podía haberlo y que estaría solamente en la entrada, que tenemos un vestidor un poquito grande, allí estarán cargando los móviles y allí es donde estará todo. Pues cuando necesites una tecnología y las tablets también. Me dijo que era una tontería, pero bueno, que si era menos malo lo íbamos a hacer. Y me dijo que mi hermano menor me dijo, no va a estar de acuerdo, 15 años. Evidentemente que no estuve de acuerdo y se pasó todo el verano en el aparcamóviles. O sea, yo les decía, lo puedes usar, no era prohibición, pero tendrás que usarlo aquí. Entonces, el primer mes estaba mucho rato ahí. Luego se dio cuenta que era aburrido estar allí, era incómodo, entonces empezó a hacer otras cosas. O sea, al final, si tú pones una norma muy clara, estás protegiendo. Y al cabo de menos de un mes, mi hijo mayor ya dijo, ¿sabes qué? Que tampoco quiero tener la PlayStation en mi habitación, porque me he dado cuenta que sin móvil en la habitación estoy muy tranquilo. Y eso que solamente tenía WhatsApp y pocas cosas, porque se había sacado casi todo. Pero Claro, claro, fíjate, que tu hijo hizo una experiencia que hay veces que tenemos miedo de proponérsela, porque tienes que aguantar el tirón de que te lleven la contraria. Y me encanta que cuentes eso porque ahí quería ir yo también. O sea, de cara ahora al verano, pienso que una pregunta que nos tenemos que hacer antes de quejarnos de es que nuestros hijos, ¿no? Los que ya tienen móvil o los que lo están todo el rato pidiendo, es que qué pesadilla, es que tal, es tú a qué estás dispuesto a renunciar este verano para estar más presente. Porque tú estás contando una cosa que a ti también te supuso dejar el móvil en un parking de móviles. Te iba a preguntar antes ideas que nos pueden servir para este verano, ¿no? Pues, o sea, si nosotros queremos que nuestros hijos descubran por qué no queremos que tengan un móvil hasta determinada edad, o cómo nosotros mismos
caemos en la adicción, que es facilísimo. O sea, o pones una serie de mecanismos barrera o caes en la adicción con toda facilidad, ¿no? O sea, que si nosotros queremos eso es que tenemos que estar presentes. O sea, El año para que pasado hicimos 2 cosas. Por un lado, hicimos el aparcamóviles, que fue criticado por mis 2 hijos severamente, pero yo me mantuve. Y la otra cosa, pero fue criticado inicialmente, luego los 2 vieron el sentido. Entonces, claro, tenemos que resistir como padres que nuestros hijos no les guste algo y al principio vayan a protestar, nos digan que me dijo: "Mamá, mira, yo lo voy a hacer, pero qué chorrada más grande se te acaba de ocurrir", o sea, en plan, boicot total. Pero, ¿qué pasa? Que primero tenemos que resistir esto y luego que hice una cosa más, que era que había un día a la semana que era sin pantallas, ese día cero, o sea, no. Cualquier cosa importante, llevar mi móvil por si alguien familiar, algo que tiene que comunicarnos, pero ese día no vamos a usar nada. Entonces, con la tontería de, bueno, no hay nada más que hacer, pues vamos a jugar al ping-pong, o sea, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? O sea, entonces, si tú tienes el recurso fácil de ver una serie de Netflix, de no sé qué, de distraerte con un YouTube, tal, al final acabas haciendo eso. Pero si no puedes hacer eso, te buscas la vida. Si te buscas la vida, dices, hostia, hacía tiempo que no hacía esto, en realidad me gusta mucho. Bueno, mi hijo, que había aparcado bastante la lectura, volvió a leer mucho el verano pasado y ahora está todo el rato con libros, o sea, ha vuelto a leer como antes. O sea, yo ahora lo que veo en mi hijo desde que no tiene smartphone es que ha vuelto a ser el niño anterior al smartphone. O sea, con todas sus aficiones mm, de antes, ¿no? O sea, entonces creo que es muy interesante ah, y que además no ha sido que yo le he dicho no uses. Yo le dije mi objetivo el octubre pasado de no usar smartphone solamente en momentos de, pues, de activismo, de ciertas cosas concretas o cuando tengo que publicar en Instagram, lo que sea, pero no usarlo en mi día a día. No lo pude cumplir mi objetivo el octubre pasado porque me tuve que dedicar a llevar la cuenta y de dedicándote a cosas de redes es verdaderamente difícil, las no cosas como pude son. porque, claro, estoy activa en redes y tal, y por activismo no lo puedo hacer. Pero sí que es verdad que me he propuesto ahora pasarme todo esto a una tablet y el smartphone solamente usarlo, pues, cuando tengo que viajar o cuando tengo cosas concretas o como este directo que estamos haciendo, pero como que ya poder, para cuando yo salga a la calle o lo que sea, ya llevarme solamente el teléfono de teclas sin internet. Porque de repente no te llevas el ordenador para ir a comprar. ¿Para qué quieres el ordenador portátil de bolsillo, que es un smartphone? ¿Para qué lo quieres? O sea, que te quiere llamar, que te llame, pero cuando tienes que dar un paseo, cuando tienes que no hace falta realmente tanta cosa. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado que en el smartphone está todo. Y si nosotros, como adultos, somos dependientes del smartphone, porque ahí tengo las fotos, porque aquí tengo todo, pues te puedes llevar una cámara digital y luego pasarlo. O sea, realmente es tan necesario que para hacer una excursión familiar nos llevamos todos el smartphone, 4 personas de la familia. ¿Es necesario? Yo creo que no. Entonces tenemos que revisarnos como también como adultos para ver si eso realmente, porque el mayor referente, aunque nos guste, ¿no?, de nuestros hijos, de hecho, el primer profesor y la primera profesora de nuestros hijos somos nosotros, somos los padres. Eso es así. Entonces, yo creo que las familias hemos como perdido el poder que teníamos de ser referentes y tenemos que reivindicarlo. Y lo más importante, si estamos a tiempo, es que nuestros hijos nos admiran toda la infantil y buena parte de la primaria. Entonces, tenemos que aprovechar eso para cada vez que nos pregunten, no responderle como, ay, niño, no sé, ahora mismo. No, o sea, escuchar esa pregunta, si no la sabemos, pues no lo sé, no lo había pensado nunca. Vamos a la biblioteca a investigar, lo que sea, pero hacerle mucho caso a nuestros hijos, porque en esa época quieren saber todo lo que pensamos, están muy interesados en nosotros. Si en esa época no estamos por ellos, perdemos una oportunidad muy grande, porque luego recuperar el interés en la adolescencia, cuando su interés pues es lo que hay fuera, los amigos, lo que piensan los influencers de turno, será mucho más difícil, no será tan natural. Pero sí que es verdad que me gustaría recuperar lo que has dicho antes, de que es muy importante que les hablemos de sexualidad, porque hablar de sexualidad, le digas lo que le digas, es mandarle el mensaje a tu hijo de conmigo puedes hablar de esto. Y yo añadiría una cosa más, es que cualquier vez que, cualquier, si alguna vez tienes algún problema en redes, que te exigen una cosa, te piden una cosa que tú no quieres, ves una imagen que no te gusta, ven corriendo a contármelo. Yo no me voy a enfadar contigo, te voy a apoyar. Porque claro, los niños a veces ellos, porque el apego es una cuestión de supervivencia, los bebés necesitan el apoyo y la aceptación, la admiración de sus padres. Por eso huelen tan bien, por eso son tan irresistibles, para que no los abandonemos, porque si abandonas a un bebé se muere. Entonces, ¿qué pasa? Que después nuestros hijos, cuando tengan que elegir la aceptación de mis padres o lo que yo quiero hacer, muchas veces van a elegir para tener la aceptación de sus padres, hacer cosas que a lo mejor no les gustan. Pues es muy importante que valoremos mucho a nuestros hijos, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Y sobre todo, que aprovechemos esta admiración que nos tienen para crear ese vínculo en infantil y en primaria, porque eso va a ser un elemento protector.
Entonces, si por lo que sea has estado muy ocupado en infantil y primaria y no has podido crear ese vínculo fuerte con tu hijo, te recomiendo que aunque pienses que vas tarde, tiene 12, tiene 11, sacar el tema, tiene 13, sacar el tema de la sexualidad, ver el capítulo porno 2 clics, perdona, que es el primer capítulo de Generación Porno. Verlo conjuntamente con tu hijo y comentarlo, ir parando. ¿Cómo lo ves? ¿En tu casa pasa esto? Ostras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? La mayoría de niños, la mayoría, pero no todos, ya han visto todo eso y no les sorprende. Nos sorprende más a los padres. Pero es verdad que algunos, por lo que sea, en estadística, habrá uno que empezará más tarde y uno empezará a los 6. O sea, la estadística es que a los 8 tiene el primer contacto de porno en España. Pero habrá unos que será a los 5 y otros a los 12. O sea, no sabemos, ¿no? Nuestro hijo exactamente. Entonces, como no lo sabemos, porque a veces lo han visto en clase, no nos lo han contado, o piensan, si le cuento a mi mamá no me va a dejar la tablet. O sea, Entonces, te no va a sé. disgustar. Claro, yo tengo un hijo que me lo cuenta todo y otro que no me cuenta nada. O sea, nunca sabes, es la misma madre, entonces nunca sabes lo que no te cuenta tu hijo. Entonces, es importante no dar por hecho, bueno, mi hijo me lo hubiera contado, como no me lo ha contado, es que no le ha pasado. Eso no es así. Yo no le contaba nada a mi padre. O sea, no es así realmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice una cosa que es, por estadística, por edad, mis hijos han visto porno. Y aunque nunca me admitieron que lo habían visto, y eso fue años más tarde, yo di por hecho que sí, y ya les di la charla como si sí lo hubieran visto. Y tenéis que saber que esto es una prostitución filmada. Son gente que cobra y que normalmente la chica no se lo está pasando bien, pero está cobrando y lo está haciendo y está fingiendo, como cuando una actriz finge que se muere en una película, está fingiendo que le gusta, pero no necesariamente le gusta. De hecho, a las mujeres les gusta más normalmente este tipo. Claro que hay diferentes gustos, pero en general esto es lo que gusta más. Esto otro, en este vídeo, en todos los vídeos sale que la primera cosa que haces con una mujer, bueno, que un hombre y una mujer hacen juntos es una felación. Eso en la realidad no es así. Hay miradas, caricias, palabras, seducción, mil Sí, sí. cosas. Un baile, cualquier cosa, pero lo primero, no suele Sí, ser sí, eso. sí. Suele ser a lo mejor un beso, una caricia, no lo sé, un abrazo, lo que sea. Pero intentarles explicar nuestros valores a nuestros niños, porque si nosotros no explicamos cómo concebimos la sexualidad y cómo es de importante el tema afectivo, en el porno no lo van a ver. No va a salir eso. Entonces, tienes que contarle esos detalles, porque si no lo escuchan de ti, a lo mejor no lo escuchan de nadie más. A lo mejor van a pensar que es una pasada, pero esa semita está allí en su cabeza. Y esto has tocado un tema medular, que es hablar con ellos y es estar con ellos. Por eso a mí me hacía mucha ilusión, Yuna, que sé que estás muy ocupada, que estás escribiendo un libro que tengo verdaderas ganas de, que la tienes ahí todo en secreto, que es como hay que hacer cuando uno escribe libros, ¿verdad? Pero o sea, tenía mucho interés en hacer esto al principio del verano, porque me parece que cada uno de nosotros nos tendríamos que sentar, que nos tendríamos que sentar con nuestro cónyuge, quienes estén separados también, pues de alguna manera tratar de hablar con la otra persona y ver, o sea, y de verdad pararnos a pensar, yo quiero que la mejor inversión del verano sea tiempo con mis hijos. ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué días va a haber? ¿Qué momentos va a haber? Pero de verdad, o sea, de que al principio uno está como desconcertado cuando no lo has hecho, pero cuando tienes esa experiencia, tú y tus hijos, de hoy días sin móviles o 3 días, que es que en verano se puede hacer. O sea, 3 días sin móviles. Avisas a la familia, el que tenga una urgencia llama a un Nokia y eso hasta que no lo has vivido, o sea, hasta que no has vivido tiempo de familia, que en los primeros 2 horas o una mañana puede ser de ansiedad porque estamos acostumbrados a eso. Pero cuando conectas en el fondo, cuando pasas tiempo compartido, ahí va, que es que eso en verano se puede hacer. Y con los niños, antes decías, ¿no? O sea, es que yo pienso que nuestra máxima tendría que ser nunca un niño solo con acceso a Internet. ¿Cómo lo voy a hacer este verano? ¿Cómo lo voy a hacer para decir no? O sea, pues qué actividades planeo con mis hijos para que cuando no puedan estar conmigo no tengan acceso a Internet y si hay que acceder a Internet, que siempre sea conmigo. Pero creo que hay que hacer ese ejercicio de pararse. O sea, de pararse y decir, incluso de preguntárselo a ellos, hijo mío, ¿a ti cómo te gustaría recordar este verano? Si mañana desapareciera TikTok, los que tengan TikTok, si mañana desapareciera TikTok y se borraran todos tus vídeos, ¿tú cómo querrías vivir este verano? Y pararnos con ellos y hacer un plan. Y a veces nos va a costar no tener pantallas, pero tenemos muy claro cuál es la ganancia. Porque si te das cuenta de que de verdad lo más importante que tenemos son los vínculos con nuestros hijos, si ellos experimentan que los vínculos más bonitos de amistad son con amigos suyos que no están todo el rato mirando una pantalla,
que se molestan en venir a buscarte, que se molestan en avisarte cuando van a hacer algo. Cuando tienes esa experiencia, te cuesta ir contracorriente, pero no quieres otra cosa. Yo por lo menos no la quiero. Antes te iba a decir una idea que a mí me gusta mucho y desde que la practicamos en casa, bueno, es que hay muchas cosas de las que has dicho, ¿no? Tener un aparcamiento de móviles, desconectar, el aparcamiento móvil, o sea, que no te despiertes con un teléfono, que te vayas a la cama Mucho pudiendo hablar mejora con la tu vida conyugal. con tu marido, con tu mujer, o sea, Claro. que no tengas un teléfono en la cama, que por la mañana tu primer pensamiento no sea para una red social, para un WhatsApp urgente. Eso cambia la vida. Yo te iba a decir, en verano, siempre, ¿eh? Pero vamos, el que no lo haya probado, que lo pruebe este verano. Come sin móviles en la mesa. O sea, no, el móvil en silencio, el móvil en modo avión. O sea, si solo tenemos media hora, 45 minutos para estar juntos, que sean sagrados. Michel de Y Musset esto, ponía unas normas muy sencillas. Ya hasta los 6 años no puedes dar tecnología con Internet. Ya sabemos que esto antes pasa. Yo podía dictar cuando mis alumnos de infantil miraban Disney Channel antes de venir al colegio. O sea, los alumnos que miraban pantallas antes de venir al colegio, es como si desayunaras una cosa que se te pone en tu cabeza. Eso te condiciona todo el resto del día. Entonces, se ha detectado que las horas más críticas de nuestro día para nuestro cerebro son los momentos de semiconciencia, cuando estamos despertándonos, que estamos medio dormidos, medio despiertos, y los momentos cuando ya estamos a punto de ir a dormir, que ya nos coge soñolencia y que estamos en esos momentos antes de ir a dormir. Y casualmente muchas personas lo primero que hacen en ese primer momento del día es conectarse a redes o al smartphone, y también al final del día pantallas, sea Netflix, sea lo que sea, ¿no? O sea, cualquier plataforma, redes, etcétera, antes de ir a dormir. Entonces, él que decía, las primeras 2 horas del día, o sea, antes de ir al trabajo, de la escuela, nunca tener acceso a Internet. La radio, música, comer en familia, lo que sea, rato para ti, porque eso te marca cómo será tu día. O sea, es como las semillas de lo que luego va a desarrollar tu día. Entonces, si lo primero que haces es mirar Instagram, como adulta te puede afectar y compararte con alguien, pero es que como niño, que tienes muchos menos recursos y mucha menos fortaleza de autoestima, te afecta el triple. Entonces, si un compañero te ha puesto un like o no te ha puesto un like, a lo mejor la próxima foto tendrás que hacer más así para que te pongan like. Eso es una cosa que los niños se captan enseguida. Entonces se dan cuenta de, si enseño una pierna, a lo mejor me ponen. Y claro, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque para muchos niños de 8 años ya piensan que lo más importante en su vida es que tengan cuántas visualizaciones tiene, cuántos likes. Es más importante esta persona, es mejor, es más popular. Eso ya lo han aprendido todos. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Esas normas son sencillas. Antes de ir al trabajo o a la escuela, nada de pantallas. Antes de ir a dormir, 2 horas antes, nada de pantallas. Entonces, nunca 2 pantallas a la vez, porque eso lo que hace es fragmentar tu atención y va muy mal para el cerebro incluso de los adultos. Luego, nunca contenidos inapropiados, de violencia, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después, muy importante, en el dormitorio, sagradísimo. Si no queréis hacer la aparcamóvil, si no queréis la propuesta que os he hecho, como mínimo que en el dormitorio no se pueda, de los niños. Y a los adultos, si queremos ser más sanos, pues mejor. Pero los niños, es como si tú decides tomarte una cerveza en el vermut del sábado, es una cosa, pero no le vas a dar a tu niño, aunque te lo pida. Que se la compre de escondidas cuando tiene 15 años, no lo sé, pero tú no le vas a propiciar. O sea, ¿no? Pues lo mismo. No es lo mismo que lo haga un adulto que lo haga un niño. Entonces tenemos que ser muy... pero tú tomas cerveza. Sí, yo la tomo, pero porque soy adulta. Entonces tú no puedes. Entonces tenemos que decirle, incluso si tú fumas, no le vas a decir, sí, hombre, tú también puedes fumar, porque yo empecé a los 11. No, yo empecé a los 11, ¿qué más suerte que he tenido? Tú no quiero que fumes, quiero protegerte. Bueno. Entonces, no, pero no somos coherentes. No, somos muy coherentes porque, mira, yo me he equivocado en esto y en esto, pero tú no te tienes que equivocar en esto. Lo digo que soy una persona que no bebo, no fumo, pero quiero decir que incluso si tú fumaras o tú bebieras, bueno, tú tienes tus cosas y tienes que lidiarlas, pero no tienes que querer eso para tus hijos. Entonces, sí que es coherente como padre, cuando sabes que algo no le va bien a tu hijo, decirle que no. Y decirle, mire, cariño, tu cerebro se está desarrollando, todavía no tiene las herramientas y esto no le va bien. Poder decir eso. Y luego me he olvidado otra cosa más, que es que de 0 a 6, recomienda Michel de Musset, 0 pantallas. Los oculistas ya dicen de 0 a 8. Y los neurólogos y neurocientíficos y neuropsicólogos dicen de 0 a 9. Porque se hace 0 minutos al día tendría que ver de pantalla. Imagínate. Entonces, como la mayoría esto no lo hemos cumplido, porque en eso incluye la tele, el ordenador de la escuela, el móvil, la tablet, todo. Por eso yo decía, para ser realista, imagínate, habrá madres solteras, habrá mamás que no son solteras, pero su marido está siempre fuera. Habrá al revés, padres que se quedan solo con los niños y la mamá está, yo qué sé, está en un congreso médico, lo que sea. O sea como sea tu realidad, porque hay gente que trabaja por la tarde y justamente en la hora que los niños están en casa no está esa persona. ¿Qué pasa?
por eso yo decía el recurso de tener un DVD portátil. Evidentemente es mucho mejor que le pongas un DVD, pero como muchas teles son con internet, cuando le das el mando ya pierde el control. Entonces, ese DVD portátil solamente hay el DVD y cuando se acaba no hay nada más. Y tú puedes elegir que hay unos DVDs que has preseleccionado que puede ver. Entonces, en casos de emergencias que tú no puedes más porque estás con un bebé en brazos y no puedes atender al otro niño, cuando tú estás desbordada porque tienes una crisis, porque tienes ansiedad, porque estás deprimida, o sea, hay personas que tienen un mal momento y no pueden atender bien a sus hijos. Si a mí me pasó un verano que no estaba con el marido en casa, estaba yo sola con un bebé recién nacido y con un niño de 4 años. No le podía atender bien. ¿Qué hice? DVDs. Soy una mala madre. No, hice lo que pude para sobrevivir. Entonces yo ya no iba tanto al parque cuando mi hijo quería porque tenía un bebé que tenía que dormir la siesta. Entonces, bueno, íbamos más tarde al parque, o sea, me adapté como pude, pero el mensaje era que siempre que yo podía, no le dejaba solo con una pantalla, pues tenía que bañarse, tenía que hacer... A veces tenemos que también hablar, porque tú lo que tú me has dicho me ha encantado todo, pero hay veces que no hay esa familia con quien hacer un picnic, no hay esos amigos, están fuera, o sea, a veces no hay la posibilidad. Entonces también tenemos que pensar en la gente que tiene problemas para conciliar y hay que darles también recursos que no afecten a nuestros niños. Entonces, ¿qué es la cosa que menos afecta? Pues poner la tele, pero que tú sepas qué canal, que no lo pueda cambiar, que no tenga el mando y que sea una cosa que sabes qué hora empieza y qué hora acaba y no, luego no salta a otra cosa. Porque, por ejemplo, en el programa que hay en Televisión de Cataluña para niños, no es seguro porque hay unos dibujos para niños de 7 años y al cabo de 5 minutos que duran o 10, salta otro contenido que a lo mejor es para 15 años. Entonces, si tú le pones barra libre y no lo controlas, no va a estar seguro con la tele. Por eso decía lo del DVD, porque eso te da una tranquilidad de poder elegir. Además, yo elegía dibujos un poquito más antiguos porque los de actualmente tienen tantos frames por segundo. Demasiada velocidad y también les les machaca el cerebro y no les deja poder. Los niños tienen que poder, como un bebé, ¿no? Mirar, observar, querer tocar, pensar ellos, imaginar. Así desarrollan su cerebro. Y hay otro problema, que si no aprenden a hablar escuchando a sus padres, sus familiares, y están con una pantalla todo el rato, eso les atrasa el lenguaje y luego tiene un lenguaje muy pobre. Eso me contaba Francisco Villar, que es psicólogo, y me contaba, que es experto en todo este tema de cómo afectan las pantallas a los niños, me contaba, él es experto en ideación suicida. Está en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Entonces, él ha escrito un libro que cómo las pantallas devoran a nuestros hijos. Es un especialista que me encanta porque como padre, él había dado toda la tecnología que después se me a sus hijos, toda. Incluso de bebés, porque pensaba, como yo no sé inglés, les voy a dar Baby Einstein, lo que haga falta. Cuando se dio cuenta era que psicólogo, especialista, pero no había estudiado todas las pantallas. Cuando se dio cuenta de toda la literatura científica, dijo, le he dado todo esto a mis niños, pero es que habló con su mujer y dijo, nada, todo esto lo sacamos todo, lo tenemos por la ventana. Me da igual, lo vendemos igual, no importa, pero sabiendo lo que causa, no podemos seguir dando esto a nuestros niños. ¿Que van a protestar? Seguro. ¿Que tal? ¿Que tendremos que buscar alternativas? ¿Que tendremos que esforzarnos más? Seguro. Pero vamos a tener que hacerlo, nos arremangamos y habrá, pero es mucho mejor que tu hijo diga, me aburro, porque como sabemos, y dijo Ed Sheeran hace poco en un programa de mucha audiencia en España, del aburrimiento sale la creatividad. Yo pude saber que me gustaba porque como en mi casa, pues la tele tenía 2 canales, había un rato que mi abuela decía, venga, al jardín que ya habéis visto mucha tele. Al jardín, no nos dejan jugar a la pelota porque hay rosales, no nos dejan no sé qué porque la piscina no tiene agua, no nos dejan hacer nada. Y la bici que dicen que no podemos salir fuera a la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué aburrimiento! Entonces estabas un rato que decías, el mundo es un desastre, me aburro, no quiero nada, tal, pero al cabo de media hora decías, bueno, vamos a probar de jugar a, yo qué sé, a médicos, a tal, lo que fuera, o sea, te buscabas la vida. Y dije, bueno, mis primos pequeños van a empezar a llorar, vamos a hacer algo. Bueno, nos inventamos un día pues un circuito en el jardín dando vueltas a la piscina, que era pequeña, y bueno, pues aquí hay un stop, aquí un cero al paso, empezamos a... Y con unas tizas y con 4 cosas, nos montamos ahí, que estuviéramos 3 horas, que nos hizo de noche. Entonces, al final, acabas descubriendo tus hobbies. A mí, pues yo actuaba mucho, ¿no? Y luego, pues estudié teatro, o sea, porque del aburrimiento que tienes tan grande, pues yo iba al baño, empezaba a mirarme en el espejo, empezaba a hacer caras, empezaba a hacer ver que era una persona mayor y empecé a hacer monólogos y luego de ahí descubrí, o sea, del aburrimiento puro, es decir, no tengo libros en casa de mi abuela, no tengo nada que hacer, no hay nada en la tele, hay toros, o sea, en plan, aburrimiento total, o sea, no hay acción para un niño pequeño, es aburridísimo. Entonces era como, madre mía, ¿qué hago con mi vida? No hay nada que hacer. Y hasta que no ponían agua en la piscina, no había nada que hacer. Entonces, los veranos era como, Dios mío, Arizona, pasan balizas, o sea, no hay nada. Entonces, los niños del aburrimiento siempre sacan algo, aunque sea coger una piedrecita, no sé, algo. Y eso es tan importante que cuando tu hijo te diga,
me aburro, no le solucionemos y le propongamos, mira, te voy a preparar una cosa para pintar. No, a ver qué haces con eso. ¿Te estás aburriendo? Bueno, pues ya encontrarás algo que hacer. O sea, no solucionarle, porque si le solucionamos, estamos haciendo de hiperpadres. Estamos tratando de inválido a un niño que puede caminar. No podemos hacer eso. María Montessori ya lo dijo. No hagas nada por tu hijo que pueda hacer por sí mismo. Se va a conocer así, porque del aburrimiento que hice yo, pues empezar a escribir un diario con 10 años, Claro. que me aburría. Entonces, al final, pues me gustó escribir y no lo hago mal, pero, o sea, fue del aburrimiento puro. O sea, porque al final, si te has leído todos los libros, ¿qué haces más? Ya no hay nada más. Entonces, mi padre no se fijaba en eso, yo tampoco lo pedía y no me compraban muchos libros nuevos. Entonces, bueno, la biblioteca o la librería era un paraíso para mí, pero pues empecé a escribir yo mis historias, pues de aburrimiento puro también. Entonces, al final, del aburrimiento salen muchas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que poner a disposición de nuestros hijos cosas también, o sea, Sí. que siempre tengan papeles, que siempre tengan color, o sea, obviamente que tengan opciones, pero también no siempre resolverles. Primero, preparar planes nosotros, pero también, o sea, por ejemplo, un día a semana sea seguro que vamos a ir a no sé dónde, o otro día vamos a hacer, yo qué sé, cosas que gustan mucho a los niños, ruedas, patinaje, skate, sobre ruedas. Cuando yo, en 2016, con la academia que dirijo, que se llama Robin School, hice un casal, un campus de verano, bilingüe, con inglés y tal, y que era de 9 a 1 y era analógico total, porque veía que todos los campos de verano introducían pantallas. Y dije, no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues había un día a semana que íbamos sobre ruedas, la gente se traía sus patines, su tal. Había otro día a semana que era todo con pelotas. Había otro día a semana que era hacer una excursión de todo el día con mochila tal, a la playa, no sé dónde, al bosque, lo que fuera. Y entonces los papás decían, pero ¿cómo? ¿Caminando hasta ahí y volver? Pero se van a cansar, pero hace mucho calor. Digo, ya, pero no van a morir de calor. O sea, vamos a llevar mucha agua y si sudan, oye, pues sudarán, pero Y gorras, sí. o sea, no va a pasar nada. Tú sabes a de niños que viviendo en la costa, en la Costa Brava, allí tenía la primera academia, los niños, algunos no habían ido nunca a la cara de al lado, porque siempre habían ido en coche, aunque eran 5 minutos. Y decían, que yo puedo ir y volver caminando y eso lo puedo hacer. O sea, el empoderamiento que cogieron esos niños, que algunos con 13 años no lo habían hecho en la vida, porque siempre habían cogido el coche para no coger calor, porque es más cómodo. Y todos me decían, pero para esta excursión, ¿estás segura que no quieres que te los llevemos a ese punto del bosque? Digo, no, justamente vamos a hacer, vamos a hacerlo nosotros. O sea, vamos a aprender cómo se va a este punto del bosque desde aquí y no nos va a pasar nada. Simplemente poner más agua en la mochila y ya está, no pasa nada. Y realmente todos los niños me decían, ¿no? O sea, es que mi niño está tan contento porque cuando a un niño le deja resolver por sí solo, claro, lo que hicimos es emparejar a los niños mayores con los pequeños para que cuidaran el bosque, pues uno que estaba cuidando al que le costaba más. Qué buena idea. Y la otra cosa que hicimos es un día, por ejemplo, siempre hacíamos eso, era un día en el bosque, montábamos equipos y a ver quién cogía más porquería. Siempre decimos cosas que no pinchen ni que no nos hagas daño, pero cualquier cosa que no esté en tu putrefacción y tal, que sea porquería, o sea, lo vamos a recoger. Y nos poníamos unos guantes, todo para, por si acaso. Y era muy bueno, estábamos limpiando el bosque y luego decían, pero qué barras la gente, ¿no? Empezaban como a reflexionar y luego decían, bueno, ¿y qué podríamos hacer para que la sociedad no hiciera esto? Bueno, pues hicimos todas unas viñetas, hicimos como una tele de mentira de cartón y hicimos reportajes. Bueno, hicimos de todo, o sea, cada semana tenía un tema. Semana de cine, semana de música, semana de emprendedoría. Si tuviera que inventarme un negocio, ¿qué me inventaría? Con una varita Mucho te mágica. has aburrido tú de pequeña para tener esa creatividad. Justo. No, O sea, pero es que lo que has dicho de Ed Sheeran, yo no soy nada fan de Ed Sheeran, pero no paro de repetírselo a los chavales. ¿Sabes que ese que te gusta tanto no tiene móvil? ¿Sabes por qué? Porque dice que si no, no sería creativo. Y oye, con esto que decías de lo del DVD, yo propongo también, cada uno en sus circunstancias, que lo valore, pero hay otra. A mí hay algo que nos ha cambiado la vida en casa y que en verano sí que es lo más, que es tener un proyector de estos sencillísimos, pero poder ver las pelis de cine, en verano poder ver una peli al aire libre, solos, con amigos, o sea, tener un proyector es lo más. Nosotros tenemos un cine en casa, tan contentos, la verdad es que tele no tenemos, cuando queremos ver algo lo buscamos online y lo vemos y digo, qué gozada es tener un proyector. Teresa, Entonces, yo sí, ahí lo claro, porque dejo por si alguien no le. quería parecer totalmente antipantallas, pero en mi casa también tenemos eso, porque no usamos tele. Entonces, cuando queremos hacer pues noche de cine, digamos, hacemos Sí. con el proyector. Porque claro, si en la sala central de la casa lo que hay, que todos los sofás están enfocados a un punto, antes todo el mundo se reunía en torno a la hoguera, yo qué sé, ¿no? A cosas más interesantes. Ahora es la tele.
Entonces, si la tele es como el sitio donde, ¿no?, todo el mundo está enfocado ahí, Sí. o sea, esto en una iglesia, todos los asientos donde están enfocados, al altar, ¿no? Entonces, Sí. en una clase donde está enfocado todo, a la pizarra, al profesor. En una casa, todos los sofás están enfocados a una pared que contiene una pantalla. Eso como mensaje. Entonces, yo no digo que esté, o sea, si tienes tele, si tú puedes, que esté dentro de un mueble. Entonces, cuando tú quieres, pues sacas ese, corres las puertas, o sea, lo que sea, entonces tal, o una cortina. Esto lo hacen en una escuela que me gusta mucho, que colaboro mucho con ellos, que se llama Castellum, aquí en la provincia de Girona, que cubren todas las pantallas, como les obliga el departamento a tener pantallas, pero cuando no la usan, la cubren. Y es pasa como el móvil. Cuando el móvil se ha demostrado que lo tienes cerca, aunque esté apagado, piensas en las redes sociales, piensas en una notificación que a lo mejor te va a llegar. Cuando no ves el móvil, no pienses en el móvil. Entonces, en inglés dicen out of sight, out of mind. O sea, cuando no ves, no lo piensas. O bueno, pues a ojos que no ven, corazón que no siente, bueno, no sé cómo se diría en español. Pero el caso es que realmente ver esa pantalla y un mando ahí que te está llamando, eso te hace tender para allá, ¿no? O sea, tendir hacia allá. En cambio, cuando ya eso no es el centro, cuando te apetece realmente ya ves esa película, ¿no? Pero ya no es el centro de la casa. Eso reconozco que para muchas familias que se han educado así, pues les va a costar mucho cambiar el chip. Entonces, por eso propongo alternativas como cubrirla, que no sea el centro, que esté en un mueble. Es una pequeña inversión, pero bueno, si no se puede, oye, pues nada, a salir más de casa. Al final, hay Y ojo que yo, una cosa muy divertida que hice con mis hijos cuando estaban en la primaria era invitar amigos. Obviamente, si venían con pantallas, las poníamos tal, y lo que hacíamos era acampada en casa. Es invierno, está lloviendo, estamos tal. Pues mira, en el salón, todas las ventanas abiertas, o el ventilador, lo que tengas, aire acondicionado, y montar una tienda de campaña en el salón. Y vamos a dormir aquí, o sea, como si fuera, esa noche va a ser un poco más incómoda, pero al final los niños tienen una experiencia y vamos a cenar en el suelo. Ponemos una manta de picnic, cenamos en el suelo, y mira, no tienes presupuesto, no te puedes ir de vacaciones, no puedes ir a la playa, yo qué sé, lo que sea. Montas eso en el salón y, ostras, es una experiencia diferente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues venga, pues con linternas, con libros, vamos a contar un cuento, vamos a contar historias de miedo, lo que sea. Lo bueno de historias de miedo que cada niño se lo imagina a su capacidad cerebral. Entonces, bueno, si no te pasas mucho con la historia y no es muy gore, pues puede ser divertido, ¿no? Al final también les preguntas qué quieren ellos, ¿no? Pero puede ser muy divertido. Entonces, preparar unos cuantos juegos así de mesa o juegos de esos de contar cosas, o el típico juego de la palabra encadenada, ¿no? Que tienes que decir, sí, sí, hacer juegos. Yo también hago la acampadas cosa. en el salón de casa, ¿eh? Claro, Luego lo malo es cuando se marchan los chavales y ya desmontan el salón. Pero oye, benditos a Dios, yo digo, ojo, qué bien que estos chavales se lo pasen así de bien y puedan estar en casa disfrutando y sobre todo, insisto, viviendo esa experiencia. Y yo creo que para ser coherentes nos tenemos que ir a cenar con nuestra familia, ya que no hemos ido a la piscina esta tarde por un bien mayor. Pero, ojo, te quiero dar las gracias, lo primero, por habernos dedicado este tiempo, que espero que sea muy fructífero para los que han estado en el directo y para los que nos vean después. Y luego darte las gracias también por toda la labor, no solo divulgativa, sino de actividad, tú dices activismo, no sé si es activismo o actividad social que repercute en el bien de todos nuestros hijos, porque o sea, todo esfuerzo que hagamos por contrarrestar la presión social también va a ayudar a que esto dé la vuelta. O sea, yo creo que el péndulo ya está volviendo, ¿no? Pero hace falta gente que se implique como te estás implicando tú, o sea, en varios movimientos, en tu vida diaria, en tu labor diaria, pero también acudiendo a colegios. Entonces, bueno, pues te quiero dar las gracias por transmitirnos toda tu experiencia, porque me parece que también que eso no es ser antipantallas, ¿eh? Eso es intentar ser libre frente a las pantallas, o sea, utilizar tú a las pantallas y no que las pantallas te utilicen. exacto. Y Yo todo utilizo las esto, pantallas muchísimo. claro, o sea, Simplemente por eso que no, eso una no es manera ser de disfrutar. antipantallas. Exacto. O Es sea, que la gente te pone esa etiqueta, pero realmente no es así, porque si realmente mis hijos les gusta el cine, o sea, nada antipantalla, simplemente es que no nos controlen nosotros y que no nos gobiernen nuestras vidas. Y solamente el apunte final que has dicho lo de activismo, lo digo porque no es una motivación económica, es totalmente desinteresado. Le digo activismo porque por muchas charlas que dé, etcétera, sí que me pagan las charlas, pero realmente económicamente no me sale a cuenta porque tengo que ir a Cuenca a dar sí, una charla, lo que me pagan por la charla no me sale a cuenta de tener que ir tal, o sí, sea, sí. pero al final
lo haces porque te lo crees y porque ves que este mensaje es muy necesario para las familias y que les puede, ¿no? Les puede cambiar, les puede dar un empujón para hacer los cambios que necesitan sus hijos. Entonces, bueno, me lo creo mucho. Creo que realmente, pues entre todos, es que es una cosa que se soluciona en comunidad, no lo podemos solucionar de manera aislada. Entonces sí que es importante que hablemos, porque si solamente yo lo hago en casa, vale, voy a proteger un poco a mis hijos, pero incluso siendo egoísta no los voy a proteger del todo porque son seres sociales y van a ir a casa de otros niños, a la escuela de otros sitios, y además que somos una sociedad, vivimos en sociedad, entonces esto es un cambio que tenemos que ver colectivamente, ¿no? Y si dejamos a todo el mundo atrás, ¿cuál es la cosa buena de ello, ¿no? O sea, al final todos progresamos si el grupo progresa, yo creo en ello, la verdad que sí. Y por eso Pues, continúo a en ver, esta lucha. a ver si tenemos la inmensa suerte, tú y yo y quienes nos escuchen, de que de verdad este verano sea un verano de detox personal para nosotros, un verano de conexión familiar fuerte, o sea, de vivir la experiencia de estar, o sea, de invertir tiempo juntos, de divertirnos juntos, bien sea con películas, bien sea, como decías, ¿no? Haciendo actividades, aburriéndonos juntos, que a veces es muy sano también aburrirse juntos, y un verano también de crear comunidad, o sea, de realmente relacionarnos con gente que valore el estar tú a tú, que valore las conversaciones sin tener pipo, notificaciones todo el rato, ¿no? Pues que sea un verano para fortalecer vínculos dentro Ay, y fuera Teresa, de perdona, casa. es que he olvidado una cosa muy importante que no quiero dejar de Pues, decir, y ahora me he dado venga, cuenta. despídenos tú con esto. Sí, pues mira, Michel de Mourget proponía, él cuando daba una charla de toda la evidencia científica, decía, bueno, con ya dado todos los datos, supongo que las familias ya haréis cambios, pero claro, la gente no, no se lo tomó tan literal. Entonces hizo un segundo libro para proponer cuál era la solución, que era más libros y menos pantallas. Y en catalán se llama Hazlos leer. Entonces, Sí, lo que propone él, primero que le leas a tus hijos hasta que sí, les salga el bigote. Y por otro sí. lado, o sea, que tú les leas, que ellos reciban, ¿no? Que les cuente su mamá o su papá, tiempo de calidad, historias. Eso es, no es baratísimo, puede ser 0 euros, porque vas a la biblioteca y coges libros cada semana, y en fin, es una cosa que no tiene ningún coste de inversión, o sea que es para todos los públicos. Y otra cosa es que tus hijos, si ellos, o sea, que les pongas una rutina de que, escuela en casa, de que cada día hay un rato que tienen que leer o escribir. Porque, como dice David Bueno, un experto también, biólogo y experto en neurociencia, él dice que es muy importante, para enlazar también con Francisco Villar, ¿no? Que le vienen a la consulta niños con ideación suicida y no saben expresar qué les pasa porque no tienen vocabulario, porque todo lo comunican con emojis, todo lo comunican con es que tipo, en plan, no sé, tío, pero no saben decir qué les pasa, ¿no? Entonces, no tienen vocabulario porque no leen o porque leen textos demasiado sencillos. Entonces, ¿qué está pasando? Que si nuestros hijos leen y escriben a mano, eso es lo que activa nuestro cerebro. Cuando estás tecleando, se activa solamente la parte del cerebro que tiene que ver con el músculo de tu mano. Si estás escribiendo a mano, tu cerebro se ilumina literalmente, porque tienes que pensar cómo construir esa frase. Entonces, hay un rato que tenemos que ponerle unos días a la semana que escriban y lean. ¿Por qué? Sí, Pues compras cuaderno de verano, aunque hayan sacado algunas notas, las notas es que no es lo sí, sí, sí. es que tu hijo esté un rato al día que le toca hacer eso. Un rato al día al exterior y un rato al día, que tiene que ser como mínimo 2 horas, y un rato al día que sea para hacer algo de este tipo y luego otros ratos que ellos decidan. Pero que tú les puedas poner esa guía, aunque tengan 16 años, es importante, porque si no, van a acabar, pues eso, mirando la pared o usando pantallas. Entonces, siempre tenemos que ponerles alternativas. O sea, no podemos decir, bueno, va, pues te buscas la vida durante 12 horas que tiene el día. No, tienes que proponer algo. No, Entonces, hay un claro. rato que tú le puedes dirigir, porque es un menor de edad que necesita que alguien le dirija. Entonces, no está mal como idea. No sé. Y dices, no Me quieres hacer parece, alternativa a que no hagas esto, es, por ejemplo, poner un día a la semana que los niños hacen la comida a los padres. Y se ponen todos los hermanos a buscar la vida con lo que sepan, ¿no? Y es una cosa muy interesante que pueden hacer y dicen, bueno, pues hacemos propuestas. Y entonces, incluso puedes hacer una lista de propuestas de, mira, yo quiero, pues en vez de, ostras, pues en vez de 3 días de lectura y de escribir, prefiero lo de cocinar. Venga, vale, pues cocinar, pues cocináis para la familia. O sea, algo que sea útil, ¿no? Entonces, le estás diciendo de esta lista de 5 cosas, o sea, tienes que elegir de esta lista. No puede ser la lista tuya, que es todo lo mismo. No, no. Tienes que elegir de esta lista. Entonces, ellos eligen, pero tú has propuesto cosas que son protectoras y sanas. qué, ¿Sabes? qué bueno. Me consuela que digas estas cosas porque a veces cuando uno piensa que está loco y luego un especialista viene a decírtelo, es que en mi casa en verano hay
hay dos cosas de las que has dicho. Una es una lista en la cocina de cosas que nos gustaría hacer este verano y entonces cuando ya estás muy, muy aburrido, de repente dices, a ver, ¿cuál no he hecho de estas? Y la otra es que es innegociable, es que salvo que haya campamentos, estemos de viaje o tal, se lee media hora o se escribe diario. Esa es innegociable. El día tiene 24 horas y hay que nutrir también, hay que nutrir la cabeza, hay que nutrir el alma, hay que nutrir el vocabulario, hay que nutrir la empatía y nada como la lectura para eso. Yuna, muchísimas gracias. Que disfrutes este final de día, que disfrutes el fin de semana y que tengas muy, muy, muy feliz verano. Muchas gracias. Gracias por la ¿Vale? oportunidad y me ha encantado charlar contigo.